Abinader justifica declarar de emergencia nacional en varias provincias tras el paso de la tormenta Melissa. El presidente de la República, Luis Abinader, justificó el decreto con el que declara emergencia nacional en 14 provincias del país tras el paso de la tormenta Melissa, cuyos aguaceros causaron daños en distintas infraestructuras. En la semanal con la prensa, el mandatario dijo que en el caso de Interior y Policía, los ayuntamientos se rigen por esa institución y los mismos han tenido que incurrir en gastos extraordinarios, por lo que las ayudas que hará la administración a los gobiernos locales será por la entidad que dirige la ministra Faride Raful. Asimismo, señaló que el Ministerio de Educación deberá actuar con rapidez en la reparación de las escuelas impactadas con el fin de evitar la suspensión prolongada de la docencia. El jefe de Estado agregó que los caminos vecinales del sur, especialmente en provincias como San José de Ocoa y Barahona, resultaron severamente afectados, por lo que su reconstrucción será prioritaria para apoyar a los agricultores de esa zona. De acuerdo con el decreto 627-25, la medida busca agilizar la respuesta del Estado ante los estragos causados por el sistema atmosférico que ha impactado con fuerza distintas zonas del país. El mandatario explicó que Melissa ha afectado de manera preponderante el Distrito Nacional y la provincia de Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Juan, Azua, Peravia, Pedernales, La Romana, Independencia, La Vega y Monseñor Noel, donde se han registrado importantes daños a las infraestructuras y a las viviendas. Muy bien. Continuamos pues, aquí está la pregunta del día. ¿Considera usted acertada la decisión del presidente Abinader de declarar emergencia nacional en las provincias afectadas por la tormenta Melissa? 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Carolina, adelante. Bueno, esto... Se veía venir. Sí, se veía venir. Vimos que se fueron recreando los escenarios para llegar a este punto. Desde que vimos la primera señal que un congresista, un llamado representante, dijo que estaban abiertos, de alguna forma enviaba la señal, aunque se supone que todo esto se maneja de manera estratégica, que estaban abiertos a aprobar un estado de emergencia solicitado por el Ejecutivo. Vimos a otro congresista de la Fuerza del Pueblo que nos llamó la atención, que estuviera de acuerdo de manera tan rápida. Hemos visto algunas organizaciones muy ligadas al tema de la agricultura en República Dominicana, donde establecen que no es necesario una declaratoria de emergencia y que el nivel de impacto que se tuvo no es para que nosotros procedamos a liberar fondos de esa forma, sin ningún tipo de requerimientos, licitaciones, bajo muy poca supervisión. Nosotros teníamos la semana pasada que al señor Luis Yanguela, agricultor, trabajador del arroz, y lo que establece el señor ministro de Agricultura de los daños o el impacto en esta zona, decía él que el ministro de Agricultura hasta de tornados. En Senovia cada rato hay, en buen dominicano, un brisero. Se caen 1 o 2 matas. Y todo esto fue manejado de manera muy estratégica para llegar acá. De hecho, ya la gente conoce los mecanismos de los
gobernantes dominicanos. Ya la gente sabía, antes del presidente solicitarlo, declararlo, de que se iba a llegar a este punto. Declaratoria de emergencia por algunas provincias. Se supone, y el ministro lo desmintieron, lo han desmentido, o sea, que el costo que de manera tan rápida, porque el huracán no había pasado, porque aquí cuando estaba aquí aún era una tormenta Todavía saliendo. había provincias en emergencia Y ya, roja. y ya le estaba diciendo, señores, no había terminado, o sea, ya la colita estaba por allá, por el sur. Y ya él tenía los datos en la semanal, en la primera semanal, ya él dijo que se habían gastado, que se había perdido todo este dinero. O sea, no ha habido una evaluación, o no la hubo, sentados, sopesados, porque en medio de la lluvia se supone que hay que esperar a que se termine. Pero había que agilizarlo. Y el señor ministro de Agricultura inmediatamente se destapa diciendo que nosotros tenemos una pérdida de tantos miles de millones para llegar acá. El gobierno, que está en un proceso de evaluación constante por la ciudadanía, por los diversos escándalos alrededor del mismo, creo que debe tener mucho cuidado. Nosotros sabemos lo que implica la liberación de fondos. Señores, pero andan aquí los comportamientos irregulares, inadecuados, aún con los procesos de licitaciones, de supervisiones. Imagínate lo que sucede cuando hay declaratorias de emergencia. ¿Qué se supone? Que hay características o aspectos muy puntuales para la solicitud. Impacto atmosférico. La duda que todos tenemos es qué tan real es ese impacto para emitir una declaratoria de emergencia. Y la transparencia con la que se van a manejar esos recursos. Esa es la preocupación de todo el dominicano que se respete y que le importa un poco este país y el camino en que nosotros vamos. Solo queda pedir ¿a quién? Al Altísimo sería, porque aquí hay una situación importante de transparencia. De que ese dinero no sea usado deliberadamente y que se maneje con el mayor criterio posible, porque no hay vuelta atrás. O sea, ya la declaratoria está. Bueno. Es a usar el dinero en lo que entiendan los funcionarios a los cuales se le va a aperturar. Carolina. Francis, buenos días. Un momentito. Buenos días, Amado. Buenos días, Carolina. Amables televidentes, yo agradecido de Dios por la luz de este día y pedirle a Dios, al Todopoderoso, como dice Carolina, que nos dé inteligencia y que le dé inteligencia a nuestro gobernante en cosas como estas. Buenos días a todos. Yo soy Francis Rodríguez. Adelante con el tema. Ustedes me han escuchado alarmado cómo de forma progresiva se va encharcando el presidente a hacer un final infeliz. Un final infeliz de su gestión, porque luego le vamos a estar empaquetando cada una de esas cosas. Es decir, cuando ya el presidente tenga que entregar al próximo que venga, porque ya él no se puede repostular en razón de que la Constitución lo limita, y es el momento preciso para que el presidente reflexione y pueda decir, no, yo tengo que hacer un gobierno acorde con lo esperado y lo estimado con el pueblo dominicano, que me ha dado la oportunidad de gobernar 2 veces. Pero se está llevando de unos amigos que reflejan
una distorsión en la conciencia y en el modo de ver el manejo de lo público nacional. Esto no es más que una acción innecesaria para lo que está viviendo el país, lo que vivió de la tormenta como justificación. Es decir, que aquí no ha habido el paso de un fenómeno que no se haya puesto el gobierno en condiciones de decirle al país que estamos en crisis producto de ese paso. Esa es la diferencia. Pero cuando viene y tú entras a la ley de lo que indica que el presidente nuestro ha debido de ajustarse a nuestra realidad, que lo que más ha demostrado la experiencia en este periodo es que hay individuos en cada una de esas instituciones que andan medio disparados, haciendo su propio proyecto y haciendo su propio manejo de la cosa. No es dinero que va a recibir per se, es que inmediatamente le declaran le den la declaratoria, porque eso debe ser una ley, él la invoca, pero el Congreso se la refrenda. A esas instituciones en lista es a comprar desmesuradamente sin ningún tipo de control y papel. Ese es el problema. No es el presidente, pero el presidente debe de ser cuidadoso cuando le inyecta, ¿cómo se dice? Cuando le inyecta despilfarro al plan de compra, cuando hay una ley de compra y contrataciones, cuando no la han cumplido en ninguno de los estamentos y hay escándalo por demás, entonces ahora le quita el escándalo. Lo que decía yo. Ahora le quita el escándalo. O sea, por hay eso, irregularidades con procesos muy burocráticos. Imagínate con la libertad. no, ya le quitó la vulgaridad. Digo, le quitó la institucionalidad y lo convirtió en vulgar. Lo liberó. Lo liberó. Ahora, obviamente que hay que ver en qué periodo le corresponde esa libertad de compra sin ningún tipo de control, porque eso es vulgarizar el procedimiento de compras y contrataciones al momento que tú, por ley, le da a esas instituciones que, vuelvo y repito, no han sido transparentes ninguna, ni tenemos cámara de cuenta, con una decisión. Y estoy con Pelegrín, que el presidente, ya yo estoy claro de que el presidente le gusta y le conviene que a la Casa de los Foques nos tenga distraído a todos. No, porque esa declaración fue el viernes, el fin de semana y lloviendo. No era un fenómeno, presidente, era un fenómeno normal, no era un ciclón, era el fenómeno normal. Entonces, sacar de lo institucional a la vulgaridad el manejo de cualquier institución de esas que están en la lista para que compre lo que le venga en gana. Ahora es que hay la mayor fórmula de corrupción es todos los suplidores alrededor de esas instituciones, todos. Pues entonces, presidente, para concluir, qué pena que nosotros en ocasiones le advertimos y le demos la buena voluntad, pero ahora se la vamos a tener que empacar. El día que usted salga del gobierno, le vamos a tener que empacar todo eso que se hizo, todos esos préstamos, todas esas cosas. Usted se va a ir cargado de una serie de cosas que usted hizo creyendo que estaba bien. Y lo que ha creado es un problema de vulgarizar el manejo de lo público. Bien, gracias, Francis. Buenos días, Yerjan La Antigua. Buenos días, Amado. Buenos días, Carolina. La Antigua de la Cruz porque tiene madre. Así es, la Antigua de la Cruz. Perdón. Bueno, madre que fue padre. Madre que fue padre. Sí. Yo me crié con mi mamá desde muy pequeñito. Papá y mamá. Sí. Papá falleció, yo tenía 10 años cuando falleció. Así que Bien. una madre padre que vale la pena. Una mujer que vale en oro lo que pesa. Y no porque sea mi mamá, sino porque la historia está ahí. Adelante con el tema. Miren, de verdad que a mí me da mucha pena. Anoche hacía una evaluación social, pero no debe llamar aquí la atención. Al principio, cuando venía este fenómeno, yo dije, prepárense que hay muchos que están haciendo así.
¿Se acuerdan? ¿Lo notaron? Así. Porque aquí se espera... El acto es la mosca que hace así. Sí, la Sí, boca es un yo lo palo. advertí así mismo, le dije, porque aquí Cuando hay veo un una plata de grupo, aquello. aquí hay un grupo de ladrones de ayer, de los gobiernos de antes y los de ahora, que Junto. solamente esperan la oportunidad para saquear Junto, el erario junto, público. Junto. Sí, es que es una porquería lo que nosotros tenemos, con algunas excepciones, porque no podemos generalizar. Y entonces el presidente es quien dirige la banda. ¿Te ven cómo se llama el tipo aquel que está con el lobo palito? Bájale mi agua. ¿Eh? El director de la banda. Bueno, Francis. Bueno, tú te refieres a una banda de música. No, una Sí. banda de ladrones. Pero tú no estás viendo lo que está pasando Ay, en Promesa Santi, Cal, tú no estás viendo lo que pasó en sigue Senasa, tú no preguntando. estás viendo lo que pasó en Inavíe, tú no estás viendo lo que pasa en educación. Sí, Señores, sí. miren, no me lo crean ahora, porque este es un país que no cree. Respeta al presidente. Cuando este gobierno sale a ustedes verán problemas. Pero hay un ¿Tú problema ya entiendes ahí. que hay que cuando le carguemos la maleta le vamos a poner todo Lo eso que tú estabas equipajes? diciendo hace un momento. Lo que pasa es que cuando tú estás en el poder, todo huele bien. Hasta la flatulencia que expiden los cuerpos humanos. Lo peor, así mismo, para decirlo de manera llana, le huelen a la gente cuando tú estás en el poder. Pero cuando Ay, tú pero vas qué aroma. saliendo... Es sí, de que qué aroma. ¿Qué olor? ¿Qué aroma, eh? Tan Fue el rico. presidente que lo Sí, tomó. y eso, pero ustedes lo están viendo, señores, ahí. Miren cómo ya están apareciendo gente que se declaran culpables y le tiran la cuava al otro. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque ya no están en el poder. Porque mientras tú estás en el poder, señores, pero había que ver el poder que mostraba. ¿Cómo se llama el tipo de José Ramón Peralta. del ajo. Óyeme, Que una vez vino ahí. que da pique. Señores, una vez vino ahí a El la del ajo, feria, del ajo. el del ajo, que tenía todo el control del ajo. Y yo que estaba ahí, no fue que me lo contaron, fue que yo lo vi. Ese señor tenía una jipeta ahí, que duró alrededor de 3 horas Prendida. encendida. Y yo, pero ven aquí ese tipo no puede apagar esa guagua, porque es de noche. No, tiene que encontrarla fría y para Pero aquí salir. hay funcionarios locales de San Francisco que vienen de Santo Totalmente, Domingo ya lo y he andan visto. con y la jipeta dura ahí. Ya lo he visto. Bueno, Hacen lo mismo. Ya lo he y visto. hacen lo mismo, entonces es la misma vaina. Entonces, me da mucha pena y por eso enviaba lo de Pellegrini anoche, sí. porque parecería que nosotros estamos perdiendo el país totalmente. Yo creo que nosotros hemos caído en un nivel de degradación No, Pellegrini está nunca claro. antes visto. Y está preocupado y se lo ha dicho al Que el presidente. presidente en una entrevista esté hablando disparate de la casa de los foques, eso es grave, porque uno relaja. Y aquí. ponga Por ejemplo, hashtag yo en iba relajando su aquí con el publicación de Alfa. la uva. Exacto, yo iba relajando aquí con el ¿Eh? Alfa, vivo De la relajando fruta. con Rochi, Que ni yo pero eso es soy entretenimiento. Lo que pasa Pero- es que como él estaba en una finca de uva, sí, en el, pero en no. el Neiva puso Pe- la fruta Pero es el también. presidente de la República, no es por ahí que va la vaina. Porque, señores, no es por ahí. Nosotros aquí deberíamos estar hablando de ciencia, de investigación, de desarrollo, de crecimiento, no embruteciendo, no idiotizando a nuestros muchachos con una vaina de un grupo de gente que lo que esté sacándole dinero, que ellos son más inteligentes que lo que lo ven. Y no es que no lo vean, porque eso es entretenimiento, pero de ahí a que nos idioticemos siguiendo un grupo de personas y que el presidente se preste para esa vaina. Señores, por hasta Pesqueira, el ridículo, porque es un ridículo. Un ridículo. ¿Tú lo viste? Grabándose, mirando la casa de los foques. Pero por Dios, Pesqueira, date a respetar que tú estás al frente de una institución No, importantísima. él se desvirtuó O sea, desde la matanza de Santiago. Apareció, No, porque es una bailarina, yo lo hice aquí todo el tiempo. apareció en otra cosa. Debió de ser más prudente. Entonces, señores, miren, estamos perdiendo el país. Lo de la declaratoria de emergencia es lo mismo de siempre. Se van a robar unos cuartos, como se robaron unos cuartos con los juegos estos escolares, Y ¿verdad? la brisita, que todavía Y andaba la dinero ahí que brisita, no y encontraban es qué una hacer. vaina, un despilfarro, pero como este país está idiotizado, viendo estupideces, bien, fiesta, que algún día, yo pienso, Amado, algún día tocaremos fondo y le vamos a prender fuego a este país, Claro. de esquina a esquina. Bueno, ojalá sea pronto para que Ojalá. este martirio se acabe rápido. Dice el profesor Roberto Santos que este país hay que reformarlo. Sí, claro. La patria hay que reformarla desde cero. Sí. Para Bueno, eso tenemos que quemarla. miren, no hay mucho de qué hablar con relación a esto. Eso se vino preparando desde el primer momento. El imprudente del ministro de Agricultura por poco crea una situación porque lo dijo muy, muy a destiempo. Pero indudablemente que al final eso sirvió porque realmente la agricultura sufrió. Ahora, no fue esa cantidad. Y hay una cosa,
el ministro no tenía en ese momento elementos de juicio suficiente para poder decir son tantos millones de pesos que hemos perdido por el daño a la agricultura con el paso de Melissa. Un legislador PRMista dijo que estaba él preparado para que cuando el presidente sometiera la declaratoria de emergencia, aprobársela. Y todo fue preparado y lógicamente el gobierno no tiene dinero y el gobierno con esta emergencia va a conseguir los cuartos que le tiene acostumbrado de darle a la gente en fin de año. O sea, la brisita, eso, de ahí van a salir esos cuartos. No, es que está en el presupuesto. ¿El qué? Está en el presupuesto. Sí, está los bien, una cosa es estar en el presupuesto y otra cosa es que tú tengas los cuartos. Recuérdate que la solución de vulgarizar la ley de compra y contrataciones a través de la declaratoria donde no hay emergencia es donde nosotros debemos poner una posición bien, firme. pero es que bueno, esas instituciones, miren, ejemplo, agricultura, ya se ha demostrado que no hubo tales daños. El Banco Agrícola lo que debe hacer y lo va a hacer es ofertarle a tasa preferencial fondos para que los productores puedan continuar la y se lo van a dar a 2 o 3 gente como Exacto. ha pasado en dos la ocasiones. indexación. Dos ocasiones. Digo, perdón, el encaje legal. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nada diferente a lo que ha pasado en otras ocasiones con estos temas de las declaratorias de emergencia. Yo pienso que somos las voces que claman en el desierto, como decía Juan el Bautista. Somos las voces que claman en el desierto y nada. Me gusta ver los ateos reconociendo este pasaje. No, Fiesta y porque mañana gallo. no, lo que pasa es que la Biblia es un libro interesantísimo, un libro de historia, de derecho, un libro de cuentos, un libro de fábula, un libro de muchas cosas. Entonces, una gente que ha leído 2 o 3 libros, como el caso del Su que habla, debió haber leído la Biblia y efectivamente eso hice. ¿Y sí, efectivamente? Eso hice. Sí. O sea, yo he leído muchísimos libros de la Biblia, no entera, porque No. si digo eso sería una mentira. Pero sí, la Biblia tiene muchas informaciones. Claro, Incluso el Éxodo es un libro de derecho. Claro. O sea, Y de índole histórico. También, Sí. pero es un libro de derecho. Y hasta científico. Un libro de amor, un libro de verso, el cantar de los cantares. Óigame, esa vaina es maravillosa. Eso es cultura, señores. Y uno se ha dedicado a eso durante su vida. Por esa razón lo cito. Pero bueno. No porque seas creyente. No, la Biblia tiene mucho. Lombroso no se equivocó, nunca. ¿Por qué? Ese tiene cara de tigre. Enfócalo ahí, enfócalo. Es el de la Sí. Dida. No, ese es el regidor, El regidor que se que se llevaron. declaró Ah, culpable. Sí, ese Ahí es el está. regidor. Digo, no, tú Pero- ves que Lombroso no se... pero mira esto, mira esto. ¿En qué época fue Lombroso? En 1868 escribió El hombre delincuente, El así hombre se llamaba. El hombre libro. delincuente no se equivocó en la apariencia. Es que esto Pero mira esto. Pero luego vino otro después del Lombroso, dentro del movimiento de los neolombrosianos, Sí. que se llama Kreisler, es alemán, Sí. y él desarrolló la teoría del delincuente glandular. Dime cuál es tu peso y te diré cuál Sí. es tu crimen. Es decir, que Sí, los besos para él sí, era un sí, criminal. Dependiendo de tu complexión Los física, tú mesotipos. tenías inclinación Fuerte, a cometer un tipo alto. de delito específico, un tipo, Claro, una los teoría. mesotipos. Se han inventado muchas cosas que no dejaba de tener razón en parte, porque ya luego se ha demostrado que, por ejemplo, hay situaciones hormonales que te llevan Claro. a cometer delito en algún momento de la vida, Sí. dependiendo. Pero o sea, no era por un tema del peso como tal. Pero miren esto, a propósito de que estamos aquí ya en chercha, ¿verdad? Porque este país es una chercha y todo hay que cogérselo en chercha. Miren a este señor, el relacionista público de la policía, mire. Él está disfrutando ahí Ese la es casa y Pesqueira. usted me Ese dirá, Pesqueira. Pesqueira, Ah, y usted me dirá, y él no puede disfrutar, seguro. claro que sí, pero lo que yo estoy diciendo es que esto es parte de Eso tiene una un metamensaje. estrategia
y de un mensaje, Claro. señores. De Lo que están relajar. provocando es la Policía Nacional. Usted no puede estar Señores, ¿Cómo de yo le puedo ridículo, creer a un individuo que me salga así? de ridículo, Que luego ¿verdad? diga No, Que que es la policía- imagen de la que policía. luego Claro, venga a decir, comunicación. que luego venga a decir, ese que mató a la policía fue el que atacó primero a la policía. Exacto, o sea, no se yo no te pueden puedo relajar creer las así tan- instituciones. No, se y la pueden relajar. vulgaridad que Ustedes se da recuerdan Claro. que en nuestro ese querido show. amigo ¿Ustedes escuchaban fenecido a de tiempo, Marte, ¿Cómo que se llama? ¿cómo se llama? De aquí de Pimentel, el general, Sí. La sí, hormiga que fue atómica, jefe ¿cómo de que la llama? policía aquí. Ujú, sí, fue. ¿Cómo que llama la hormiga atómica? ¿Cuál hormiga atómica? Que era jugador de las Águilas. Luis Polonia. ¿Ustedes han escuchado la mala palabra que dice esa señora ahí en No, público? no, es que Señores, eso- pues no eso es una- podemos. es una diablura, eso es una diablura. No podemos. Está bien Eso que no la aporta checha, que la nada, vaina. como dice Señores, Bukele. Por pero eso miren, siempre hemos dicho que los gobiernos que hemos tenido lo que han propiciado es tener una sociedad parasitaria. Miren, sí, déjenme hablar de algo de Promoviendo algo la- serio. las que uno nos felicita a, Muy a los serio. foques por el éxito, pero Todavía- No, espérense. Todavía el cadáver del maestro Henry Hierro está siendo expuesto en el Fuente de Luz desde ayer a las 3 de la tarde. Hoy estará en el mismo sí. lugar, eso está en la carretera Colón, La Boca. Exacto. Luego a las 12:30 salen de allá y vienen a la ciudad va a ser puesto en la escuela que él fundó en el colegio de Doña Milana. Recuerdan que él sí, fundó sí, una sí, escuela, sí. una escuela De ahí. música. Habrá una misa de cuerpo presente en la iglesia La Sagrada Familia, en la Villa Olímpica, que Sí. está esa, ¿verdad? Sí. Y luego el enterramiento en el cementerio Las Mercedes, es decir, el cementerio viejo. Ese es el periplo que van a hacer con el maestro de Fuente de Luz. Van a llegar acá, van a pasar por la escuela que fundó, luego la misa en la Sagrada Familia y el enterramiento. Pero hoy va a estar durante toda la mañana hasta las 12:30 en el velatorio, ahí en el lugar donde le dije, en el Fuente de Luz. Una pregunta, ¿el ayuntamiento no ha declarado? Sí, Ya 3 lo días, hizo. 3 días de duelo. Ah, muy bien. 3, 4 y 5 fueron declarados oficialmente por el ayuntamiento Sí, como sí. día de duelo municipal. Ayer estaba el Un regidor gesto que aquí, agradecemos al alcalde. Alex Díaz. Y el regidor, el más joven, como yo lo El dije, que estaba aquí. Sí, que yo le exhortaba que debía de llamar al presidente para que se pusieran a tono con la ocasión y tratándose de Henry, que tanto nos dio y su legado va a quedar. Y óyeme, señores, hay que saber lo que fue la Gran Manzana. ¿Eh? ¿Tú sabes cómo se llamaba el primer conjunto en que Henry participó con 10 años, 12 años? Se llamaba Los Vagos del Parque. Y después, yo no sabía que Mario Hidalgo había creado un grupito que se llamaban Mario Hidalgo y los Premium. Los Premium, sí. Y entonces él también participó ahí. Ahí bien. comenzó. Después pasó a la orquesta de Wilfrido Vargas y comenzó a cantar. Y bueno, ya lo otro es la fundación de la Gran Manzana en Nueva York. Ya el resto es historia conocida, muy conocida por la gente. Bueno, señores, nada. Pedirle al presidente que reflexione. Ojalá y puedan ir donde el doctor Rodríguez para ver exactamente qué es lo que necesitamos y que no nos pasemos del Y presidente. que lleven también ahí a donde el doctor Rodríguez a los jugadores del Licey. Ay, coño. ¿Por qué? ¿Y qué pasó? Pero ustedes están ausentes de la pelota. Yo sí, yo no. Ah, no, pero Yo lo soy del Licey, aguilucho, pero lo del no Licey es ejerzo. terrible este año. ¿Qué pasó? No ganan uno. Pobre Licey. Como le pasó a las Águilas el año pasado, ¿te Exacto. acuerdas? Entonces ahora es todo lo contrario. Sí. Las Águilas están en una muy buena posición. Sí, sí. Bueno, esos son cepo y cepín. Eso. Ey.